Lo contábamos más temprano, la planta de celulosa de UPM en Paso de los Toros inicia su proceso de puesta en marcha, que comenzará a desarrollarse en las próximas horas, luego de que la empresa recibiera todos los permisos necesarios, incluyendo la autorización ambiental de operaciones por parte del Ministerio de Ambiente. UPM ha presentado toda la información requerida para la obtención de los permisos y un extenso programa de monitoreo ambiental que cubre el agua y la biota del Río Negro, el aire, el suelo, el ruido y los aspectos socioeconómicos. Esto es parte de un comunicado que justamente emitirá la empresa UPM el día viernes, pero a partir de allí se abren otras realidades, como por ejemplo el tema del transporte carretero en esa zona y todo lo que tiene que ver con Ruta 5, porque comienzan las operaciones de la planta, pero todavía el ferrocarril central no está terminado. Hay obras del Ministerio de Transporte justamente en esa zona, y bueno es saber cómo está viendo esta realidad el Ministerio de Transporte. Estamos en línea con el ministro de la cartera, justamente, José Luis Falero. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. En primer lugar, ministro, antes de pasar a lo que tiene que ver con el tema de transporte, como ministro y además también como hombre del interior, ¿qué valoración hace justamente de que se ponga en marcha la tercera planta de UPM de pasta de celulosa en el país, la segunda de UPM? Bueno, yo creo que es un objetivo cumplido como país de seguir potencializando el desarrollo del mismo, donde incluye los distintos rubros de la economía y la producción nacional, y creo que el ponerlo en marcha es un paso, un objetivo cumplido que comenzó, como todos sabemos, en el periodo anterior, y que, como todas las cosas en el gobierno, los compromisos están para cumplirse y hoy se pone en marcha. Es un paso importante, ¿verdad? Uh-huh. Ministro, desde el punto de vista del transporte carretero, el comienzo de las operaciones de UPM en la zona, ¿cómo van a afectar justamente a, por ejemplo, la Ruta 5? Bueno, venimos trabajando con esto desde hace aproximadamente un año, donde ya se visualizaba que iba a haber un descalce entre lo que iba a ser el comienzo de la planta de la producción de celulosa en la planta UPM y la finalización de la obra del ferrocarril, donde íbamos a tener unos meses con esa situación, y a partir de allí fue donde empezamos a trabajar, y hemos visto que sin duda va a generar un impacto, porque son vehículos que hoy no están circulando y van a circular, pero también tenemos de alguna manera la tranquilidad que nos han hecho y nos han trasladado nuestros técnicos de que el tránsito de estos vehículos, como es durante las 24 horas, no va a tener una afectación significativamente importante como para que pueda colapsar la misma, ¿no? Simplemente es un producto más que va a transportarse por las rutas nacionales, como lo fue en algún momento algo que no estaba previsto en el país, que fue la exportación de pinos, que hubo una sobrecarga y que fue un volumen de vehículos mayor aún que lo de UPM. Y si a eso le agregamos también que este año, lamentablemente, la sequía ha traído aparejado una reducción de nuestra producción, eso va a generar que vaya a haber menos vehículos también trasladando productos en las rutas. Así que va a haber un equilibrio que estimamos no va a tener una afectación que pueda hacer colapsar la ruta para nada, y más aún donde, como ustedes bien han dicho, también se está agregando una vía más que no está pronta, pero que va a tener en próximos tiempos algunos tramos en condiciones de ser transitada en doble sentido, ¿no? Uh-huh. Ministro, se habla de 200 camiones por día, ¿es así? Sí, se estima que va a ser ese el tope máximo. Tengo entendido, de acuerdo a lo que nos ha dicho la empresa, que va a ser un proceso gradual y que una vez que comencemos vamos a estar monitoreando. Tenemos todo un sistema de monitoreo en todas las rutas, pero fundamentalmente en la Ruta 5 vamos a ir evaluando el impacto que pueda generar y también la posibilidad de dialogar con la empresa en caso de que en algún horario determinado esté sobrecargada. Uh-huh. Ministro, cuando hablamos justamente de este descalce que usted hacía referencia, ¿para cuándo se espera que comiencen las operaciones del ferrocarril central? Bueno, nosotros estamos cerrando un
último acuerdo con el consorcio que la está construyendo. Tuvimos la semana pasada 4 días trabajando con los accionistas de este consorcio, y en el correr de esta semana vamos a ya poder, estimamos, definir la fecha final, y no lo hemos anunciado porque queremos ser muy precisos para no tener que volver a postergar, ¿verdad? Y en ese aspecto estimamos que en el correr de esta semana lo vamos a hacer, siempre hablando de este año, ¿verdad? Ajá, pero y entonces a partir de ese anuncio, ¿en qué plazo se piensa que la obra podrá finalizarse? Ya sabiendo que hay un altísimo porcentaje ya ejecutado, pero ¿en qué momento a partir de ese anuncio se espera que se pueda terminar la obra y comience las operaciones justamente para el traslado desde UPM Paso de los Toros al puerto de Montevideo? Bueno, la expectativa nuestra es que todo se dé durante este año. La fecha específica es la que yo le decía que estamos trabajando para poderla dar a conocer una vez que acordemos y que evaluemos que no van a haber más dificultades, ¿verdad? Ustedes sabrán que la fecha que teníamos prevista era el 24 de mayo y nadie puede conocer que han habido situaciones complejas para resolver, como fue el acceso a Montevideo, como fue el pasaje por Durazno. Entonces eso ha dificultado la posibilidad de llegar a esa fecha, y hoy estamos trabajando para definir una fecha final ya con todos los temas resueltos en lo que tiene que ver con los trámites correspondientes en el pasaje de cada uno de los tramos, en especial de Montevideo y Durazno. ¿Cuáles son las obras que se están realizando, ministro, en Ruta 5? Estamos construyendo la doble vía desde Canelones a Durazno con 4 contratos, y están todos trabajando al mismo tiempo. Eso nos hace pensar de que va a haber, que vamos a tener la posibilidad de ir habilitando algunos tramos que vayan quedando pronto en el correr de este año, y de esa manera vamos a ir mitigando lo que es un problema de muchos años, que es una sobrecarga que tiene la ruta, que no es por UPM, ¿verdad? Hoy está sobrecargada, y que nos va a permitir en perspectiva de futuro tener la tranquilidad de que estamos readecuando una ruta de vital importancia para nuestro país en las condiciones que quizás se debió haber hecho antes, pero bueno, hoy estamos abocados a dar esa solución. Perdón que insista nuevamente con esta pregunta, ministro, pero ¿qué es lo que va a llegar primero, el fin de las obras en Ruta 5 o el ferrocarril central? No, la Ruta 5 va a ir, como le dije, habilitándose en forma parcial. En la medida que algunos kilómetros van a ir quedando pronto, lo vamos a ir habilitando. Eso vamos a tener resultados más inmediatos en cuanto a lo que podamos habilitar, se va a ir haciendo, ¿verdad? En algunos tramos, en algunos kilómetros que vayan quedando pronto. Y como le decía, el ferrocarril, tenemos la expectativa de que este año quede pronto como para poder circular, o sea que van a ir de la mano prácticamente. Usted, de todas maneras, ministro, más allá de lo que plantea, asegura, digamos, de que no va a haber un colapso en la zona. Se lo pregunto porque ya me están llegando algunos mensajes de que se va a ir aumentando, es cierto que paulatinamente, la cantidad de camiones y a la vez las obras, digamos, en varios tramos de la ruta. ¿No va a haber situaciones complejas a partir de eso? No, nosotros estimamos que puede haber algún inconveniente en algún horario puntual, pero que no va a generar una dificultad mayor. No vamos a tener una detención del tránsito como lamentablemente tuvimos, ustedes sabrán, cuando se estuvo trabajando en el puente sobre el Chile, en Durazno, sí, que tuvimos allí sí dificultades que hacían que generaban muchas fueras de vehículos, y eso no lo vamos a tener. Va a haber que transitar con precaución, pero estimamos que vamos a poder lograr llegar a fin de año con una circulación relativamente normal para lo que es una ruta que, vuelvo a insistir, tiene una sobrecarga de hace muchos años, y que nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para que revertir esa situación. Vuelvo a insistir, no por UPM, sino porque la realidad de la ruta y la sobrecarga del tránsito en todas las rutas nacionales, y en particular esta, viene con un desfasaje muy grande de inversión pública en los últimos años, ¿no? Ministro, ¿cuánto es lo que se está invirtiendo justamente de parte del Ministerio del Estado Nacional en la actualización, refacción de Ruta 5?
En la Ruta 5 en particular estamos trabajando en toda su extensión, ¿verdad? Estos 4 contratos, yo no tengo el número exacto acá y no me gusta dar un número, pero si no lo tengo acá encima de la mesa. Son 4 contratos que ustedes los podrán apreciar en la página web porque son licitaciones que se han hecho públicas y que por supuesto tienen los números allí. Pero además de los 4 contratos que les mencioné, que era doble vía hasta Durazno, los intercambiadores en Canelones, que va a generar un desahogo importante, también tiene un contrato de mantenimiento al norte de Durazno en toda su extensión, que también genera allí terceras vías, repavimentación en los lugares que están más afectados, y es una de las rutas que siempre ha tenido un mantenimiento permanente, con el agregado que en esta ocasión estamos agregando una vía más en un tramo importante. Ministro, la última, ¿qué faltó para que las 2 obras llegaran juntas al final, digamos, tanto la de UPM2 como el ferrocarril central? A ver, lo de la Ruta 5 en doble vía, yo creo que no faltó nada, al contrario, estamos hablando de una ejecución de una ruta en tiempo récord, en todo sentido. Dice que nosotros empezamos a hablar de la necesidad de la duplicación de la ruta al principio, a mediados del 2020, por el propio ministro Heber. Luego nosotros, cuando asumimos en el año 21, a mitad de año, empezamos a decir que teníamos que licitar más tramos, y cuando se nos decía que eso nos iba a llevar muchos años, logramos hacer las licitaciones dentro del mismo año y comenzar a trabajar el año siguiente, en marzo, que no es lo habitual en la administración pública. Ahora estamos hablando de licitaciones que antes duraban un año y medio, se hicieron en 3 meses, y en 6 meses estábamos trabajando. O sea que ahí, en la parte de la ruta, no faltó. Y lo que sí faltó fue que en el ferrocarril central, el comienzo y la firma del contrato de la ejecución de la obra no estuvo, para mí, para nada bien estudiada, y no se firmó un proyecto que ni siquiera proyecto ejecutivo aprobado tenía. Por tal motivo tuvimos que reencauzar todo esto, y créame que se ha llegado a una fecha que, si uno la miraba al comienzo, parecía mucho más lejana, y hoy estamos con un 90% de ejecución, cosa que nos parece que el esfuerzo valió la pena, ¿no? Esto ocurrió en el gobierno anterior, en la administración anterior. ¿Cuánto hubo que rearmar, reconfigurar en este gobierno con respecto a la obra del ferrocarril central? Y yo le diría que prácticamente todo, le estoy diciendo, porque si usted tiene un contrato firmado, por ejemplo, que tiene que entregar las expropiaciones para el ferrocarril central en 10 días, y créame que es imposible. Creo que fue un error o un horror, digamos, de la administración anterior no prever esto, y tuvimos que encauzar las negociaciones, empezar las expropiaciones y lograr concretar casi 1000 expropiaciones en este tiempo que estamos al frente del gobierno. O sea que ahí fue un tema muy duro. Pero además de eso, si usted va a firmar un contrato de una obra de esta magnitud y no tiene los permisos correspondientes en cada intendencia y lo deja para después, nos pasa lo que nos pasó, que para cada cruce de ferrocarril en las tramas urbanas, tanto Durazno, Montevideo, Canelones, Florida, Canelones y Florida, debo reconocer que tuvimos que trabajar, pero se hizo más fácil. Durazno se complejizó bastante, como ustedes saben, por el puente, y Montevideo, obviamente, son muchos los pasos a nivel, y tuvimos que trabajar uno a uno para elaborar un proyecto ejecutivo de común acuerdo con el gobierno departamental, que nos llevó, sin duda, un trabajo enorme, ¿no? Porque se había firmado un contrato sin proyecto ejecutivo terminado. Tuvimos que hacer todos los proyectos uno a uno, y eso no es lo habitual en la administración pública. Siempre es conveniente que cuando se firma algo, los proyectos estén lo más avanzado posible, y es lo que no encontramos cuando asumimos. José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, que pasen muy bien.